Sabiduría Pop presenta. ¿Qué ha ocurrido en el primer semestre del año 2020 en todo el planeta Tierra? Quizás sabrás de algunas personas que han desarrollado masa muscular a través de la cantidad innumerable de ejercicios que han realizado en sus casas. Quizás conozcas personas que aún están trabajando normalmente, o quizás seas de las personas que han estado haciendo 1, 2, 3 e innumerables recetas en su hogar porque no tienen más nada que hacer. Algunos cuestionan notablemente el hecho que luego de todo lo que nos ha ocurrido debamos saber algo nuevo. Otros, tal vez, no le interesa para nada haber aprendido algo nuevo. Acá en Sabiduría Pop traeremos a continuación los aprendizajes que hemos rescatado de este primer semestre del año 2020. De pana, ese loco está un poquito como pasado de trago, anda diciendo puras pendejadas. Y vamos ya con el primer aprendizaje de este año, y es el más lógico de todos. La higiene personal, la higiene corporal, la higiene en general es una actividad que garantiza la vida. El fin del mundo no llegó con extraterrestres ni con zombies, llegó con un trapo, alcohol y muchas horas de lavado bajo el agua. Esto parece fundamental porque la higiene es un eje transversal de la vida, pero pareciera que con los acontecimientos de este año fue necesario recalcar una y otra vez que había que estar pulcro. Así que donde quiera que te encuentres, en el lugar más gélido del planeta, en el lugar más cálido o en alguna zona tropical intermedia, recuerda que lo aprendido ahora es no solo lavarse las manos, sino estar limpios siempre y todo a nuestro alrededor. Parece mentira, pero es muy probable que si sacáramos cuentas, la mayoría de las personas del planeta no entenderían para qué es necesario esto. El segundo elemento que rescatamos es que ningún país del mundo tiene la infraestructura desde el punto de vista de insumos, materiales ni humanos para atender a muchas personas enfermas a la vez. Por eso tal vez nos obligaron a todos a quedarnos en la casa, porque el servicio sanitario no está diseñado para que todo el mundo deba ser atendido. Entonces la única manera que descubrieron fue: quédate, detente, estáncate, te cerco, te limito tu movilidad de manera tal que no sea necesario que acudas a un centro médico, a una clínica, a un hospital. Esto parece tonto, pero quizás no estaba dentro de la comprensión de muchos de nosotros. Si el sistema médico existe y en algunos países es gratis o en algunos países está cubierto a través de seguros privados o tal vez públicos, lo cierto es que si todas las personas a la vez tuviesen un síntoma que requiriera hospitalización, no es posible atenderlos. Así de simple, salvando las distancias que puedan existir, de lo precario de algunos sistemas, de lo limitado del personal, de lo ineficaz de muchas veces los equipos de salud o cualquier otro elemento que pueda estar dentro de los lugares donde vivamos. Lo cierto es que ni el país económicamente más avanzado, ni tecnológicamente más desarrollado, ni más industrializado tiene la capacidad de atender a toda su población. Es más, probablemente, si revisáramos los números de cada nación, probablemente ni siquiera tengan la capacidad para atender a la mitad de las personas que viven en un territorio. El siguiente aprendizaje que hemos obtenido en esta situación del 2020 es que el personal de salud es muy valioso. Es valioso en cuanto a su actividad profesional, en cuanto a su entrega para con la ayuda y asistencia de terceros. Es valioso porque muchos de ellos están detrás de todas las innovaciones, detrás de todas las soluciones y detrás de la búsqueda de todos los elementos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas, sea a través de empresas privadas, sea a través de empresas públicas. Lo cierto es que hay una línea, por así decir, una línea de defensa que en primer lugar tiene a todo el personal de salud, desde los
médicos más especialistas, pasando por todo el equipo que hace asistencia en los centros sanitarios. Pero no decimos esto con la intención de que salga a la ventana y le aplaudas. Probablemente eso no sirve para absolutamente nada, más allá que para levantar el ánimo de algún decaído, sino para que podamos entender que en esta situación en la que vivimos es este equipo de profesionales el que ha librado un desarrollo eficaz. No debemos olvidar tampoco a todas las demás profesionales y a todas las demás áreas de acción que desde su labor todavía siguen trabajando para que las personas que están en casa tengan el mínimo de calidad de vida posible. Ahora estamos llamando héroes a la gente que está vinculada con la salud. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema héroe, pero sí podemos dar una clasificación de valor tanto a ellos como a los que desarrollan otras actividades como el delivery online, como las empresas de servicios públicos, como la electricidad, el agua, que siguen ejecutando sus actividades para que las personas que conviven en casa puedan estar medianamente bien. Otro elemento que hemos descubierto, que hemos identificado a través de toda esta situación, es que obligar a las personas a hacer algo no garantizará que lo hagan. Pareciera que el ser humano tiene la irrefutable necesidad de llevar la contraria ante acontecimientos que puedan ser masivos o ante la reglamentación de situaciones que son controlantes, ¿no? Que sean completamente mandatorias. ¿Esto qué significa? Pues si nos dicen que nos quedemos en casa, hemos visto cómo personas simplemente no se quedan en casa a pesar de que la labor que realizan o tenga que ver con las profesiones que necesariamente deban estar en la calle. Si decimos a las personas cúbrete la boca, cúbrete las manos, aprende a estornudar sin salpicar a otros, cosa que es horrible pero que ocurre, hay personas que probablemente no quieran hacerlo o simplemente no les provoque hacerlo. ¿Esto de qué va? Esto va en función de aquellas personas que aún hoy día creen que están siendo engañadas o que están siguiendo una línea de conspiración, porque aquí entran también un poco las teorías de la conspiración, gente que cree que lo que ocurre en el mundo no es real y que alguien los está engañando. Tanto esos como los que pueden decir muy tranquilamente no conozco a nadie que haya sufrido de determinada enfermedad y por tanto, entonces no creo que eso exista. Pareciera que hay personas que obligarlas a hacer algo sin que ellos puedan tener las evidencias en las manos, los llevan como a cuestionar la autoridad y por tanto rebelarse. Otro de los aprendizajes que hemos recapitulado acá en el 2020, en el primer semestre del 2020, es el tema de la habilidad con nuestras finanzas personales. Aunque no lo crean, las finanzas personales son un eje transversal de nuestra vida y la mayoría de las personas no pone atención en planificar. Cuando hablamos de finanzas personales y específicamente ante la realidad que estamos viviendo, pues simplemente nos enfocamos en la necesidad de crear un colchón de emergencia o un fondo de emergencia para atender situaciones desfavorables. Ciertamente las personas no se levantan de su cama cada día pensando que algo malo va a ocurrir, pero cuando se trata de finanzas personales es importante planear por aquello que podría ocurrir y que nos traería consigo la necesidad inmediata de atenderlo porque no estaba previsto. Eso es súper importante y es quizás uno de los más valiosos aprendizajes de toda esta situación. Es difícil para muchas personas que viven al día a día, ciertamente, pero es importante a partir de todo lo que estamos viviendo poder entender que planificar aún para los días malos es necesariamente natural, real y necesario. Otra cosa que hemos aprendido con este año 2020 es que muchos roles laborales pueden cumplirse sin asistir a un espacio físico, a una oficina. Aunque muchísimas personas realizan trabajos a distancia desde hace muchísimos años, personas que trabajan como freelancers, personas que hacen teletrabajo, personas que evidentemente son como satélites de una empresa o de una marca o simplemente de alguien que presta servicios, es necesario entender que la realidad actual ha llevado a que muchos roles
se obliguen a ejecutar desde casa. Esos roles que se obligan a ejecutar desde casa pues han determinado como mejores habilidades en quienes los realizan y también en los resultados que se obtienen. Esto puede ser, si las empresas lo miran con cuidado, puede ser una oportunidad sumamente increíble para la empresa, para el trabajador y evidentemente para el logro de objetivos en los proyectos que desarrollamos. Otra de las cosas que hemos aprendido también con este fenómeno que ha vivido el mundo en la actualidad es que muchas personas van a tener la idea de que los gobiernos mienten. Las personas, sobre todo aquellas personas que viven bajo una figura de gobierno autocrático, un gobierno dictatorial principalmente, pues están seguras, y es probable que allí sí ocurre de forma segura, que toda la información, las partes, las ruedas de prensa, donde comunican el estado actual de esa sociedad, pues probablemente estén recibiendo información falsa, lo que haga que no solo aumenten su desconfianza para con los gobernantes, sino que también tengan un poco de incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en el futuro. Pero también en gobiernos o en ciudades o en países donde los gobiernos no son autocráticos, pues hemos notado que las personas consideran que los gobiernos mienten por el único y exclusivo hecho de evitar la histeria colectiva. Esto puede ser cierto, puede ser falso, puede estar unido a las teorías de conspiración que muchas veces ocurren y que en esta época han salido más a flote. Lo cierto es que uno de los aprendizajes que seguimos teniendo como sociedades es que las personas tienen una alta desconfianza de aquellos hombres y mujeres que los dirigen. Eso pues no sé si es bueno, pero probablemente tampoco ayude al desenvolvimiento social. Otra de las cosas que hemos recogido dentro de este cúmulo de aprendizajes del 2020 es que podemos perder nuestro empleo en cualquier momento. Hace un rato señalaba que las personas evidentemente cuando se levantan cada día, cuando se despiertan ante el mundo, no dicen, oye, espero hoy no perder mi empleo o espero que hoy no me ocurra un accidente, hoy espero no morirme. Nadie en el mundo se levanta diciendo eso, pero esta situación nos ha traído como resultado a muchos que hemos sido suspendidos o despedidos de nuestros empleos independientemente del área de servicios o de actividad comercial que se realice. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre fundamentalmente, y eso es otro de los aprendizajes, el siguiente, está completamente relacionado. Empresas medianas, grandes y chicas no tienen una planificación ante la emergencia. No están llamadas, y eso va un poco con las finanzas ya empresariales, las empresas no tienen la capacidad de controlar una eventualidad de tal magnitud donde detienen las labores comerciales o donde simplemente dejan de vender porque el producto no es adecuado a la demanda de crisis del momento. Y eso efectivamente no solo influye directamente en la organización, sino influye también en su personal. Leyendo algunas noticias internacionales, esto ha ocurrido también con marcas mucho más grandes. El famoso chef Gordon Ramsay y Victoria Beckham, por citar un par de famosos, en los últimos meses han recibido muy duras críticas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación porque han tenido que despedir, suspender sin paga y sin mucha claridad al respecto a sus trabajadores. Uno en el área de los restaurantes, otro en el área de la moda. Pues efectivamente el golpe de la situación crítica ha llegado hasta ellos y han tenido que tomar la decisión respectiva, ¿no? Esto evidentemente sin caer en ninguna crítica izquierdosa ni nada. Algunas personas aluden que hay empresas muy grandes que podrían tener un colchón mucho más importante como para hacer algún tipo de acuerdo con los empleados. De hecho, muchísimas lo están haciendo. Hay muchísimas que han logrado hacer que los trabajadores vayan a casa y desde allí funcionen. Otras han negociado algún tipo de reducción de horario, otras han utilizado alguna estrategia de reducir salario, pero efectivamente muchísimos otros han perdido su empleo. Y eso va un poco vinculado al aprendizaje de las finanzas personales, porque nunca nos preparamos para
tener que vivir un mal momento. Y quizás allí lo que debemos preguntarnos es simplemente cuánto tiempo podríamos sobrevivir hasta conseguir otro empleo. Eso es un elemento fundamental para poder plantearse ese escenario. Otro de los elementos que pueden estar muy vinculados a los aprendizajes obtenidos en este año 2020, los gobiernos van a tomar decisiones que no son del agrado de todos. Y eso es fundamental entenderlo para poder luego convivir. Siempre van a existir grupos que hagan oposición a los gobiernos establecidos. Eso está muy bien, eso es lógico y es súper necesario. Ante las situaciones de emergencia, los gobiernos han tenido que tomar decisiones que muchas veces van en contra de la idea de la mayoría. Efectivamente, muchas personas a la fecha han protestado por estar en casa o porque no se les permita salir o porque no puedan ejecutar las labores que siempre realizan. Eso va mezclado también con otro aprendizaje que hemos identificado, y es el de que los gobiernos no tienen dinero para repartir a la gente. Lamentablemente en Latinoamérica ha ocurrido muchísimo que los gobiernos ante las emergencias han creado leyes especiales, fondos especiales para apoyar a quienes han caído en crisis porque han perdido su empleo. Son personas que viven con una manutención diaria a través de las ventas, a través del comercio informal o a través del trabajo profesional libre, sí, independiente, freelancer. Algunos gobiernos han tomado la decisión, porque quizás en su país o en esa región no existen figuras de desempleo o de apoyo al desempleado, han tomado la decisión de incorporar estrategias de bonificaciones o de bonos o de apoyos económicos para quienes hayan sido vistos, para quienes se hayan afectado. Estos programas, como han sido realizados sobre la marcha, de forma muy rápida, probablemente con cálculos apresurados, pues terminan siendo inútiles. Inútiles porque la persona que necesita comer hoy probablemente tenga que comer mañana. Inútiles porque no todas las personas que han sido afectadas han recibido el beneficio, y eso es lo peor, porque la verdad es que cuando el gobierno toma una decisión de ayudar, pues lo ideal es que pueda llegar a manos de todos los necesitados. Por lo menos en Latinoamérica no ocurre así, y eso termina generando el cuestionamiento por parte de las personas, y por eso muchas de ellas pues van a sentir que las tomas de decisiones gubernamentales no están ajustadas a la realidad. Y uno de los últimos aprendizajes que hemos rescatado de toda esta situación con respecto al primer semestre del año 2020 es que a las personas les resulta muy difícil evitar tocarse la cara. Pareciera también que con toda esta situación lo hemos descubierto. El ser humano muy frecuentemente se toca la cara. Hay estadísticas, uno puede revisar en internet y hay estadísticas. Algunos hablan de 2,5 minutos de frecuencia y frecuencia. Algunos hablan de que las personas tocan su cara más de 90 veces en una hora. Lo cierto es que dependiendo de lo que realicemos, dependiendo de dónde estemos, depende también de si usamos lentes. Las personas que usamos lentes en ocasiones nos tocamos mucho la cara, y es algo que está en nuestras vidas muy automático, porque es un gesto o una expresión bastante humana. Bueno, hay algunos animales también tienen esa cualidad, pero lo cierto es que tocarse la cara ha sido uno de los aprendizajes más difíciles de lograr en esta coyuntura de este año 2020. Lo cierto es que más que evitarlo, porque es un ademán, es un gesto muy habitual, pues lo importante es vincularlo con el aprendizaje número 1 que desarrollamos acá, que es el de la higiene personal. Cuando lleves las manos a tu cara, pues por la razón que sea, por una razón necesaria o por una razón simplemente articulada, repetitiva y espontánea, puedas tener la mejor condición de salud posible en ellas para que no transmitas ningún tipo de enfermedad a tu organismo. Amigos y amigas, esto han sido pues el conteo de aprendizajes de este primer semestre del año 2020. Si tienen algún otro, pueden dejarlo en los comentarios de este episodio, y si ustedes han aprendido alguna otra cosa distinta a lo que está acá, pues lo felicitamos, porque ya saben, hay muchas personas que insisten que el confinamiento y el haber estado tanto tiempo en nuestras casas debió llevarnos a ser mejores personas. Desde la opinión de Sabiduría Pop, pues simplemente creemos es que la gente seguirá siendo como es ayer
hoy y probablemente mañana. Gracias por escucharnos y no olviden postear a sus amigos, compartir a los conocidos y darle like o ponerle estrellitas o ponerle corazoncitos o lo que sea necesario hacer en su plataforma de podcast preferida. Nos vemos, esto ha sido todo por hoy y que la pasen bien. Chau chau. Sabiduría Pop.